Perfecto. Muy bien. Muy buenas noches con todos. Bueno, me presento, yo soy Luis Felipe Rojas Gómez. Juan me presentó en la clase demostrativa, pero aquí me paso a presentar con ustedes de forma ya formal, con todos los inscritos en el curso. Yo soy egresado, bueno, bachiller ya, en proceso de titulación de la Universidad Nacional de Ingeniería, especializado en geotecnia. Ah, yo trabajo actualmente como ingeniero geotécnico en Andes. Es una consultora minera, brindamos servicios de ingeniería de detalle, de factibilidad, prefactibilidad a diferentes mineras. Y yo específicamente hago lo que son análisis de estos tipos, que es lo que vamos a explicar, ¿no? En elementos finitos, utilizando los modelos constitutivos, análisis de estabilidad, aplico de la dinámica de suelos, también el peligro sísmico, ensayos de laboratorio en suelos y rocas. Yo trabajé en laboratorio pues, hace 3 años. 3 años ahí en el laboratorio de Andes, en donde se hacen ensayos para suelos, para rocas. Ensayos es uno de los laboratorios más completos que tenemos aquí en Perú. Y bueno, eso es un poco de mi perfil. Muy bien, el día de hoy vamos a ver la primera clase. Tenemos para este curso proyectado 8 clases, como ya lo explicó mi compañero Juan. El día de hoy nos corresponde un poco de estabilidad de aludes para que nos centremos, ¿no? en ese tema de los criterios de falla y veamos dónde se aplica, porque es importante recordar algunos aspectos que ustedes ya lo han visto en el trabajo, en la universidad, en algún curso de especialización y que lo tengamos fresco, esa es la idea. Vamos a ver acerca de Moore Coulomb, de LEPS, el criterio anisotrópico y al final una vez más conmigo el criterio de falla de Hockey Brown. ¿Sí? Entonces vamos a tener 3 bloques en esta clase. Por favor, vayan dejando sus preguntas en el chat y al final de este primer bloque de tópicos voy a responderlas y también vamos a conversar un poquito. Muy bien, comenzamos. Comenzamos con tópicos de estabilidad de taludes. Ah, bueno, he decidido mostrar ese tema debido a que es importante, ¿no? Poder centrarnos en la importancia de la estabilidad y qué pasa cuando una estructura no es estable, qué pasa cuando no se diseña considerando, o cuando se hace un mal diseño y la estructura llega en algún momento a la inestabilidad. Aquí tenemos algunos casos históricos que han pasado, algunos pequeños, algunos más grandes, para Miren poder ustedes verlos, la ¿no? gran Por cantidad ejemplo, de aquí tierra, piedras tenemos una que han carretera rodeado en donde ha habido un exactamente derrumbe, ¿no? Aquí en Perú, un derrumbe de este talud, ya que este macizo rocoso alterado no era estable. Aquí que tenemos otra deje falla, esa es una falla eh, por un conjunto de familias de discontinuidades en este macizo rocoso que ocasionó este derrumbe, ¿no? Aquí tenemos en una construcción, un deslizamiento de la carretera. Aquí estaban haciendo una excavación con unos anclados y también falló. Viviendas en La Paz ante la Este es en mirada Bolivia. impotente de sus Aquí en uno de los cerritos se dio, ¿no? Se dio y dejó que se deslice esta vivienda que está apoyando sobre el talud. Y aquí tenemos una falla muy conocida que es la falla de la presa Brumadinho en Brasil. Falla característica, licuación estática, nadie se lo esperaba, pero sucedió. Y tenemos también igual, otra vez, ¿no? La inestabilidad de la estructura. Y aquí otra de aquí, una ladera, ¿no? Muy bien. ¿Por qué les muestro esto, no? Eh, para entender que tanto los suelos como las rocas, o ya sean estructuras mineras como depósitos, pads, botaderos, tienen un cierto rango, ¿no? de resistencia. Y cuando se excede ese rango, falla. Entonces nosotros tenemos que caracterizar correctamente ese rango de resistencia, caracterizar ese nivel que puede resistir nuestra estructura para poder diseñar. Adicionalmente, ellos agregan factores de seguridad, algunas consideraciones más conservadoras, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y Miren bueno, ustedes esto nosotros pues lo analizamos en nuestros casos típicos, en nuestro día a día, ¿no? En el trabajo, cuando diseñamos, por ejemplo, puedes estar diseñando tú un talud vertical con una excavación. En un sótano, por ejemplo, esto es en Lima, he hecho un sótano en San Isidro y aquí se excava y es un talud, el cual tiene que analizarse su estabilidad. También incluso empresas, no solo con suelo, también con concreto, debemos analizar la estabilidad de la estructura, la estabilidad de la cimentación. Aquí tenemos un ejemplo en México, un depósito de relaves aguas arriba, uno de los que ya no se puede hacer aquí en Perú. En otros países todavía se puede, con algunas consideraciones. También se tiene que evaluar su estabilidad.
Aquí hay un talud natural, en la Costa Verde tiene un talud natural, se le está agregando cargas y también se tiene que evaluar su estabilidad para cada modificación que se tiene que hacer. Em, y bueno, como mencionaba, es importante nosotros conocer ese límite de la resistencia de cada una de estas estructuras, ¿no? Un caso particular son las presas. Las presas, tanto presas de relave como presas de tierra, como depósitos de relave o pads. ¿Por qué? Porque esas estructuras que tienen gran altura, tienen grandes cantidades de material, por lo general tienen alto o un amplio rango de resistencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo aquí dibujo P, Q, aquí nosotros vamos a tener un amplio rango de resistencia efectiva en la cual mi estructura va a trabajar. Y eso va a implicar em, que mi resistencia del material va a variar bastante en este rango. Entonces, eso pasa usualmente en lo que son estructuras con grandes confinamientos. Y eso por lo general son presas. Por eso que les quiero detallar un poquito más de cómo funcionan las presas, las características, ¿no? de estas estructuras para las cuales es importante conocer a detalle cómo es la variación de la resistencia con el cambio de confinamiento. Veamos la presa de relaves. La presa de relave es una estructura compuesta por material de relave grueso, material de préstamo, que embalsa o retiene grandes volúmenes de relave, ¿no? El relave, pues, es el desecho del proceso minero. En México le llaman JAL. Bueno, aquí en Perú le llamamos relave, quizás en tu país le llaman de forma diferente, pero es ese desecho, ¿no? que se produce en la industria y se tiene que almacenar, ¿no? con una estructura de retención. Por ejemplo, aquí tenemos una presa de relaves aguas arriba y aquí se está almacenando el relave. Aquí hay una más. Ajá, ya. Aquí hay una más arriba, que es una presa de contención que almacena relave, ¿no? con material de préstamo. Pero no solo es esta gran eh, variación de presión de confinamiento se va a ver en presas de relave, también se puede ver en presas de tierra o presas de agua, en las que se embalsa, valga la redundancia, agua, ¿no? Y también aquí vamos a tener grandes variaciones de confinamiento y va a ser necesario caracterizar la resistencia de toda esta zona afectada conociendo el criterio de falla adecuado y correcto. Eso lo vamos a ver en un momento. A partir de aquí voy a hacer una explicación de lo que es el método de equilibrio límite, con el cual se analiza la estabilidad de taludes es un método muy utilizado que te permite obtener un factor de seguridad. Eso ya lo conoces tú. Seguramente ya lo has visto, lo has aplicado, lo has revisado, lo has supervisado. Pero de forma rápida lo voy a decir. Si hay alguna pregunta de aquí, sí me gustaría que me la pongas por el chat. Si algo por ahí es nuevo, quieres aclararlo, acá. Si no, voy a ir de forma rápida para aprovechar el tiempo. El método de equilibrio límite es un método analítico, ¿no? En donde la masa de suelo deslizante, que sería esta, se va a dividir en dovelas. En dovelas. Esta masa deslizante que está definida por la superficie de falla, que esta está roja, se va a dividir en dovelas y te va a permitir, a partir de relaciones matemáticas y a partir de un criterio de falla que tú vas a definir, obtener un factor de seguridad, ¿no? Aquí se puede ver. Básicamente ese es el método. La superficie de falla, divides en dovelas, aplicas las ecuaciones de la estática y a partir de ahí puedes obtener un factor de seguridad con una división entre los esfuerzos resistentes y esfuerzos actuantes. Y los esfuerzos resistentes tú lo vas a calcular con el criterio de falla que vamos a definir. Algunos criterios de falla que existen, que utilizamos nosotros, pues comúnmente son el de Mohr-Coulomb, el hiperbólico, que ya no es una línea, sino que es una curva, el definido por el usuario, que es cuando tú mismo colocas tu par de coordenadas, tu par ordenado de resistencia para definir tu criterio de falla, lo vamos a ver en un momento, y también para macizos rocosos, para la roca intacta, ¿no? O para la roca alterada también, aquí debería decir, ¿no? Hockey Brown, el Hockey Brown generalizado, Mohr-Coulomb, Griffin, Franklin, que consideran ya las consideraciones para las discontinuidades y también el definido por el usuario. Y le pongo aquí una exclamación porque en realidad este es el más real, ya que tú mismo a partir de los ensayos puedes definir cómo va a ser tu criterio de falla, y eso es algo que espero que en esta clase se pueda entender y lo puedas llevar. Tú mismo puedes definir tu criterio de falla, quizás lo puedes adoptar
a un criterio que se adecue, ¿no? A alguno de los autores que se acerque, pero lo importante es tratar de representar en mayor medida lo que nos dicen nuestros ensayos de laboratorio. Ujú. Y estos criterios de falla básicamente nos representan nuestros puntos límites de resistencia, ¿no? Nuestras rupturas, que tú los puedes variar, definir de acuerdo al tipo de análisis que vayas a hacer. Por ejemplo, aquí yo estoy considerando este como mi límite, ¿no? Mi límite de resistencia por el cual yo voy a diseñar. Ajá. Bueno, acá hay algunos más. Estos de aquí son capturas del software slide y son los criterios de falla que tú puedes encontrar en el software slide. Aquí tú vas a ver que tienes esos que yo te mencioné, More Coulomb, resistencia infinita, el definido por el usuario, que es este que es el que uso yo, Share Normal Function, el Hockey Brown generalizado. Hoy vamos a ver específicamente More Coulomb, el discreto Hockey Brown, el generalizado. Y ahí Juan José les va a comentar un poquito más de cómo se introduces la anisotropía y LEVS también. Pero el criterio de falla lo que trata de representar o lo que trata de explicar es esta curva. Esta curva límite de resistencia que se dibuja o se grafica en el plano de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Ujú. Y aquí está. Tú puedes ver, es una curva. Algunos lo simplifican como una recta, como lo voy a dibujar aquí. Eso es, por ejemplo, una simplificación muy sencilla, que es de Morcoulo. Algunos lo grafican como una curva, como Hockey Brown, o el hiperbólico también, ¿no? Y eso va a depender de las condiciones del proyecto, del problema. Sin embargo, no es suficiente el criterio de falla, también es importante reconocer a los métodos analíticos o los modelos analíticos, que también están disponibles en el software Slide o en otro software también, que básicamente nos dicen cómo se va a realizar el equilibrio de fuerzas y momentos para cada dovela. Recuerda que el equilibrio límite se trata de dividir a la superficie de falla en dovelas, ¿no? Y estas ecuaciones son variables dependiendo del método. Por ejemplo, uno de los que inició esto fue Fellenius con su método de Fellenius en 1927, el cual tenía bastantes limitaciones con respecto al equilibrio, ¿no? Era un método muy bueno para iniciar, pero ya hoy en día existen métodos más avanzados, como por ejemplo el de Spencer, que yo lo recomiendo en el 67, fue propuesto, publicado, y aquí sí tenemos equilibrio de fuerzas, equilibrio de momentos, ¿no? Tú puedes utilizar ese también. Muy bien. Ahora, el método de equilibrio límite tiene su resultado, su conclusión, en lo que es el factor de seguridad. Y el factor de seguridad, pues, es definido como lo que resiste sobre lo que actúa, ¿no? Porque nosotros no diseñamos al límite, nosotros no diseñamos que, nuestra estructura va a resistir eh, 1000 kilopascales de resistencia cortante, ya, muy grande, 500 kilopascales de resistencia cortante. Entonces justo voy a ponerle como esfuerzo actuante 500 kilopascales, pues porque es lo que va a resistir. No, porque si no estaríamos diseñando en el límite. Nosotros tenemos que diseñar siempre con un factor de seguridad, recordar que la ingeniería es aproximada y nuestros cálculos, nuestros ensayos, nuestros valores de entrada también son aproximados. Y tenemos que darle un cierto colchón, una cierta holgura a nuestros resultados. Por eso que distintos países, distintas entidades, distintas instituciones definen factores de seguridad de acuerdo al análisis que vas a hacer. Por ejemplo, Costa Rica. Por aquí creo que había alguno de Costa Rica. Bueno, Costa Rica define factores de seguridad considerando el riesgo de pérdida de vida, algo muy parecido a cómo clasifica a las presas la CDA. Y ellos definen, ¿no? De acuerdo al riesgo de pérdida de vida, si es bajo, medio o alto, distintos factores de seguridad para condiciones específicas como estáticas, pseudoestáticas o desembalses rápidos, específicamente para las presas, ¿no? Para las presas, para las laderas, en este caso. Aquí, para los que son de Perú, ah, normas y reglamentos de seguridad de presas, por ejemplo, esta es una normativa que la establece el ANA, ¿no? Que básicamente es una copia de la CDA, en la que define factores de seguridad para
estos tipos de análisis, estos tipos de condiciones en las presas, cuando está al finalizar la construcción, cuando ya está en una etapa de operación, ya ha pasado bastante tiempo, dejamos que la presa, pues, que el material consolide, que se asiente, ¿no? Que drene, y ya tenemos otro factor, y el desembalse rápido, que es un caso especial, en donde el nivel del agua, aguas arriba, se reduce su nivel, ¿no? Y tenemos valores que van variando. Aquí tenemos otros más, ustedes los pueden revisar. Aquí en Perú también hay una normativa específica para los taludes asociados a las edificaciones. Dentro de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones tenemos estos valores de 1,5 y 1,25 para esos taludes que están relacionados, ¿no? Pueden ser para los muros anclados, para los taludes de las carreteras, etcétera. Muy bien. Vamos a seguir. A ver. Ajá. Consideraciones del análisis pseudostático. Ok. Eh, este análisis pseudostático es un caso especial del análisis de equilibrio límite. Estos análisis pseudostáticos son un caso especial del análisis de equilibrio límite. Y es que en estos análisis tú tratas de simular o de representar una condición sísmica, una condición en donde existe sismo. Hay algunos países donde no, no tienen esta necesidad porque son en condiciones sísmicas, la probabilidad es muy poca de lo que ocurra, son bajos en el sentido, no hay ese riesgo, no hay ese tipo de análisis. En nuestro país, en la zona sudamericana, sí, en la zona que está en contacto entre las placas de Nazca y la placa continental, sí hay una alta sismicidad, por lo que es importante tratar de representar este comportamiento. Y un análisis muy sencillo, muy práctico, quizás también usado de forma a veces descuidada, es el análisis estático, en la que simplificamos al sismo. Yo siempre digo esto, aquí tú simplificas al sismo, el sismo tiene un registro completo de aceleraciones, unas frecuencias que lo determinan, unos picos, ¿no? Y tú dices, bueno, ya, yo te simplifico como una constante. Y por eso que es súper simplificador. Es una condición que tiene que tener un debido cuidado cuando se trata de lugares con alta sismicidad. Pero bueno, aquí tú lo que haces es tu estructura, consideras un registro sísmico que se le va a aplicar y lo simplificas. Lo simplificas como una fuerza horizontal para representar esa condición y haces lo mismo. A tu dovela la partes, perdón, a tu superficie falla la partes en dovelas, las divides en dovelas, calculas un factor de seguridad con la misma metodología que te he explicado y obtienes el resultado de la estabilidad asociado a la condición sísmica, ¿no? Ahí. Ah, aquí se podría definir, muchos autores lo definen, la estabilidad bueno, eso varía, ¿no? De acuerdo a la normativa, de acuerdo al caso, pero la estabilidad lo puedes asociar a un factor de seguridad mayor que uno, el sismo se simplifica como una fuerza constante. Este coeficiente sísmico va a depender de qué sismo consideres, va a depender de la zona en la que estás, no es el mismo para cada zona. Nosotros tenemos en Perú nosotros tenemos un mapa en donde hay una aceleración en la roca determinada para cada distrito incluso, y tú puedes a partir de ahí, ¿no? Tratar de definir un coeficiente sísmico, o si vas a hacer algo más específico, puedes hacer un estudio de peligro sísmico en un determinado lugar y obtener un coeficiente sísmico más real. Ah, y bueno, pero este método, como te decía, asume bastantes cosas, bastantes consideraciones. A, a veces se trata de asociar a deformaciones máximas, ¿no? Aquí en equilibrio límite no hablamos de deformaciones, de desplazamientos, pero decimos, ¿no? Que si esto es estable, pues hay una deformación máxima que cumple, ¿no? Que, que puede estar asociada a una metodología. Por ejemplo, si aquí tu estructura es estable, decimos que, bueno, no se desplaza más que 1 metro. En algunos casos hacemos esa consideración. Eso tiene mayor sustento cuando usas una metodología buena para hallar el coeficiente sísmico, como por ejemplo Bray. Seguramente has escuchado eh, de la publicación de Bray del 2007. Ajá. Bueno, es un método simple, económico, pero esta consideración, ¿no? La fuerza sísmica es permanente y constante. Y aquí vemos que no, tiene su duración. Muy bien. Aquí hay algunas metodologías para calcular el coeficiente sísmico que te las voy a dejar para que tú las revises. La que yo te recomiendo es esta. Si estás en una zona cortical, en una zona continental, donde los sismos principales son los corticales, usa esta. Si estás en una zona em, donde los sismos
interfase de subducción son los que predominan, yo te recomiendo la actualización que es Bray, Macedo y Travasarou del 2018 para calcular el coeficiente sísmico de una forma más elegante, más precisa y con mayor seguridad. Ujú. Esto lo va a explicar más en detalle mi compañero Juan, pero aquí decirles, ¿no? Una vez más recalcar, tenemos distintos factores de seguridad asociados a distintos tipos de análisis y aquí aclarar que para cada tipo de análisis tú tienes que tratar de representar, ah, ajá, tú te encargas de representar la condición del material para el tipo de análisis. Por ejemplo, aquí nos dicen en esta tablita que le estoy colocando aquí, que al final de la construcción tú deberías considerar al material con una condición total, ¿no? Que viene a ser a partir de un ensayo no consolidado y no drenado. ¿Por qué? Aquí te pongo un comentario, ¿por qué no le da tiempo al material de consolidar ni drenar? Puede ser, por ejemplo, está haciendo una cimentación rápida, ¿no? Rápidamente sobre un material que tú sabes que va a consolidar, como una arcilla, y hay un nivel de agua, ¿no? Y tú dices, oye, yo quiero calcular el factor de seguridad en esta zona donde tengo este caso, ¿no? Ah, bueno, pues puedes usar aquí los parámetros U, ¿no? U. Y así para cada una de las condiciones tenemos parámetros específicos. A más detalle, esta parte del drenado y no drenado lo va a extender y explayar mi amigo Juan. Pero esos comentarios. Creo que eso es todo de mi parte. Ya, falta esta última parte, ya para terminar. Es importante caracterizar la resistencia y las propiedades, no solo de resistencia, sino también gravimétricas o volumétricas del suelo o del material que vas a aplicar, que vas a estudiar, con ensayos. Estos ensayos de laboratorio, ensayos de campo, te van a permitir representar eh, te van a permitir ver, ¿no? Ver y analizar y evaluar el comportamiento. Básicamente es eso. Eso lo puedo hacer con distintos ensayos. Acá tenemos algunas fotos que me ha pasado el laboratorio eh, de la empresa donde trabajo. Tenemos ensayos triaxiales, ¿no? Aquí están las muestras y se someten a esfuerzos para poder calcular el comportamiento de su resistencia y obtener parámetros como el C y el Phi. Pero también hay otros ensayos que son no solo para resistencia, sino también para caracterizar, por ejemplo, la densidad natural, ¿no? del suelo, el peso unitario. Como por ejemplo el cono de arena, el reemplazo de agua, el densímetro nuclear, que son estos tipos de ensayos. Ajá, acá está el cono de arena, el reemplazo de agua, o el densímetro nuclear, ¿no? Que también está más de moda para las presas. Bien, sigamos. Aquí hay un ensayo característico para obtener la humedad, el contenido de humedad. También lo puedes obtener directamente llevando una muestra al laboratorio. Esto es para hacerlo en campo. Y con el densímetro nuclear también puedes obtener un contenido de humedad. También te lo permite obtener. En rocas también se ensaya. Se lleva un bloque de roca o también puedes llevar testigos directamente de roca, ¿no? Y ensayas triaxiales en roca para conocer su resistencia. También se hacen compresiones simples en roca sin necesidad de aplicarle un confinamiento, se hace para medir el UCS o la resistencia a la compresión no confinada. Y también es importante conocer estos datos, ¿no? Para saber en qué nivel de compactación está tu suelo, ¿no? Si por ejemplo, tu máxima densidad seca te sale 1,8 gramos por centímetro cúbico y tu densidad a la que estás compactando es 1,2, pues estás en una condición suelta, no estás en un porcentaje eh, bajo con respecto al Proctor, ¿no? Y eso es importante también tenerlo en cuenta cuando vas a hacer tus diseños. Muy bien, antes de pasar con mi colega Juan, voy a responder hay una pregunta que me ha hecho nuestro amigo González. Pregunta González. ¿Estos factores de seguridad están relacionados a análisis no drenados o análisis drenado? Depende, como todo en ingeniería, ¿no? Depende del tipo de análisis, González, que vamos a realizar, ¿no? Si, por ejemplo, aquí hay una recomendación, usa análisis drenados cuando estás en una etapa de operación. La etapa de operación lo que trata de simular es una condición a largo plazo, aquí dice, a largo plazo, en la que el material ha tenido suficiente tiempo para drenar y consolidar, y el ensayo triaxial CD, que te da parámetros drenados o parámetros efectivos, lo representa bien. Pero si tú quieres analizar, por ejemplo, un análisis estático, como ya lo explicamos, aquí el material, al ser un movimiento repentino, que el sistema no te avisa y también es un periodo corto, el material pues se va a comportar como poco permeable, no le da tiempo al material de drenar, en el caso tenga agua,
Y tenemos un comportamiento consolidador no drenado que tú lo tendrías que representar con un ensayo triaxial CU, parámetros totales o parámetros no drenados. En conclusión, depende del tipo de análisis que vas a hacer. Espero haber respondido tu pregunta, González. Me respondes por ahí por el chat si está claro. Y ahora le doy el pase a mi colega Juan para que continúe con la siguiente parte. Vamos a ver el primer criterio de falla, que es el de Moore-Coulomb. Sí. Felipe, buenas noches. Una Hola, consulta, si me Pedro. permites. Sí, claro que sí. Contigo vamos a ver lo que has mencionado, estabilidades, y has podido mostrar ahí casos de presa de relaves. Entonces, entiendo que contigo podríamos ver un ejemplo y cuándo podríamos ver ese ejemplo relacionado al tema para poder Mu- modelizarlo y poder entender mejor los parámetros a utilizar y también seguramente a correlacionar en caso nos ayudaría para poder ingresar al programa. Perfecto, perfecto. Buena pregunta. Sí, este curso está enfocado en criterios de falla y modelos constitutivos, pero también para que ustedes puedan obtener los parámetros a utilizar a fin de que puedan hacer el análisis. Sin embargo, pensando en justamente lo que tú mencionas, que es la aplicación, se ha pensado en que cuando desarrollemos cada uno de los criterios, ahí vamos a ver un ejemplo y vamos a mencionar de forma breve nomás porque no, este curso no es para, por ejemplo, aprender slide, para aprender Plaxis. Vamos a mencionar el procedimiento en el cual se hacen esos tipos de análisis. En mi caso particular, voy a explicar el slide con Hockey Bravo al final de esta clase. Y también cuando veamos Soft Soil, que es la próxima semana, voy a explicar ahí un pad de lixiviación y cómo aplicamos el análisis de estabilidad por equilibrio límite en ese pad para que tú lo puedas ver. Ujú. Entonces, en ese caso, tranquilo, Pedro, sí lo vamos a revisar de forma breve nomás, pero sí lo vamos a ver. De acuerdo, gracias.